En su momento fue el peor accidente de la historia de la aviación. Era una escena de devastación total y completa. En 1974, más de 300 personas murieron cuando el avión en que viajaban se precipitó del cielo. Prácticamente no queda nada que pueda reconocerse como parte de un avión. No podíamos caminar sin correr el riesgo de pisar algún resto del cuerpo humano. La clave para comprender el desastre se encontró a miles de kilómetros de allí. Una prueba poco común cuenta la penosa historia de un accidente que se pudo haber evitado. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en informes oficiales, relatos de testigos y testimonios de especialistas. ...12 de junio de 1972... explosión fatal. Uno de los aviones más nuevos de la flota de American Airlines está en Detroit, Michigan. John. Page, señor. El vuelo 96, un DC-10 nuevo, se prepara para el despegue. El capitán Bryce McCormick y su copiloto Paige Whitney están en el avión desde hace horas. Cuando estemos en vuelo, por favor, revisa eso. Detroit es solo una escala en un vuelo que va de Los Ángeles a Buffalo y luego a Nueva York. ¿Listo para intentarlo, Paige? Muy bien, señor. McCormick piloteó el avión desde California, pero Whitney va a volar el próximo tramo. Ambos quieren estar al mando el mayor tiempo posible. Ninguno de ellos tiene más de 75 horas de vuelo en un DC-10. Pocos pilotos tienen más horas de vuelo. Simplemente no hay suficientes aviones de este tipo en operación. En 1972 el DC-10 recién había salido al mercado. Es el último avance en aviones de pasajeros. Su estilo y tamaño lo distinguen de otras aeronaves. La empresa McDonnell Douglas invirtió más de $1.000 millones en su desarrollo. A fines de la década del 60, hubo una carrera entre los principales fabricantes de aviones, McDonnell Douglas, Boeing y Lockheed. Querían ver quién podía lanzar el primer jumbo. Estaban muy ocupados en desarrollar el DC-10 lo más rápido posible. Una de las cosas que no podían tolerar eran los retrasos por problemas de diseño. American Airlines es una de las primeras compañías en comprar el avión. El vuelo 96 es uno de esos aviones. Era tan solo el quinto DC-10 construido hasta entonces. Cydia Smith acababa de ser entrenada como auxiliar de vuelo a cargo en el DC-10. Estaba muy emocionada porque era uno de los primeros jumbos que teníamos y yo iba a tener la oportunidad de estar a cargo, que era lo que siempre había querido hacer en un avión grande. Te tengo. B1. Bien. Justo después de las 7 de la tarde, el vuelo 96 deja el aeropuerto de Detroit. Minutos después del despegue, el avión sobrevuela con facilidad a 3.500 metros sobre Windsor, Ontario, Canadá. Estaba en mi asiento. El capitán había apagado la señal del cinturón de seguridad y yo me dirigía a la cocina. Tenía que caminar como si bajara una colina para llegar a la cocina a encender la cafetera porque estábamos elevándonos.
Cuando alcancé el café y me moví hacia un costado, ahí fue cuando sucedió. Recuerdo que me caí, porque el avión iba así, pero de repente se inclinó de este modo. Vi que los compartimientos superiores se abrieron y las cosas caían de los portaequipajes y pensé, Dios, sentí que era el último día de mi vida. Chocamos con algo. Perdimos un motor. En la cabina, la tripulación lucha por controlar el avión. El acelerador que controla los 3 motores no funciona. El avión pierde casi toda la propulsión. El enorme avión comienza a disminuir la velocidad. El avión comenzó a caer inmediatamente. Y después de eso, un trozo de avión me golpeó en el rostro. Mi esposo buscaba desesperadamente el auxiliar de vuelo para que me diera algo para hacer presión en la herida y detener la sangre. Déjame controlarlo. McCormick toma el control del avión. Él y Whitney luchan por mantener el nivel del avión. Pero el vuelo 96 sufrió muchos daños. ¿Tenemos el sistema hidráulico? No, tengo el timón hacia un lado. El timón de cola que controla la dirección del avión está atascado a la derecha. Eso está obligando al avión a girar dramáticamente en esa dirección. Mientras McCormick lucha por regresar el avión dañado a Detroit, Sid Smith está impactada por el enorme agujero que hay en el piso de la cabina de pasajeros. Las personas me preguntaban qué hacer y no sabía qué decirles. Smith vio que todos los pasajeros seguían en su lugar, pero faltaba la auxiliar de vuelo, Sandra McConnell. ¡Sandra! ¿Me oyes? ¡Sandra, ¿dónde estás? Y finalmente la vi salir de uno de los baños. McConnell tuvo que atravesar el agujero para llegar a un lugar seguro. Con cada uno de sus pasos, el suelo se caía a pedazos. La tripulación da energía a los motores de las alas. Pero el tercer motor de la cola se rehúsa a responder. Control, este es el vuelo 96 de American Airlines. Tenemos una emergencia. American 96 copiado. ¿Cuál es la emergencia? Se atascó un timón. Necesitamos descender y aterrizar. Junto con el motor y el timón, McCormick tiene problemas para controlar los elevadores de la cola del avión. Estos lo ayudan a remontar y descender el avión. Responden con lentitud, pero puede moverlos. Algo de esperanza queda en la situación. Creo que va a volar. American 96 giren hacia la derecha. Destino 200. Sin el control total del elevador y un timón estancado hacia la derecha, McCormick tiene que utilizar los motores para mover el avión. Al aumentar la propulsión en un lado del avión, esta puede modificar la dirección, pero eso no será rápido. No tengo control del timón. Por eso nuestros giros van a tener que ser muy lentos y precavidos. Todos los pasajeros se alejan tanto como sea posible del hoyo. Además de la herida de Loretta Kaminsky, hasta ahora no hay otros heridos graves. Capitán, hay un agujero en la parte trasera del avión. ¿Un agujero? Sí, señor. ¿Qué quiere que hagamos?
Prepáralos para un aterrizaje de emergencia. El DC-10 de Bryce McCormick está muy dañado. Las vidas de todos a bordo dependen de su capacidad para aterrizar un avión que casi no puede volar. With explosive suddenness, a short flight from Detroit to Buffalo Se convierte en el vuelo más desafiante de la carrera del capitán Bryce McCormick. Mientras vuelve a Detroit, McCormick comienza a reducir la velocidad del avión para aterrizar con seguridad. Pero cuando lo hace, el avión comienza a caer muy rápidamente. Lo ideal sería que McCormick descendiera a 213 metros por minuto. Pero ahora se precipita a más del doble de esa velocidad, 488 metros por minuto. ¿Cuál es la tasa de descenso? Tasa de descenso 488. A esa velocidad, McCormick se estrellará en poco tiempo contra la pista. Aumenta la energía de los motores para que la caída sea más lenta. Tasa de descenso 213. McCormick redujo el descenso del avión a 213 metros por minuto, pero para lograrlo tuvo que aumentar la velocidad del vuelo. Por lo tanto, el aterrizaje será más rápido de lo habitual. Por primera vez, McCormick les habla a los pasajeros. Damas y caballeros, les habla el capitán. Tuvimos un pequeño problema, pero ahora el avión está bajo control. Estamos regresando a Detroit para un aterrizaje de emergencia. Bryce McCormick sonaba tan calmado como si estuviera dándonos la bienvenida. Menos de media hora después del despegue, el dañado DC-10 lucha para regresar al aeropuerto de Detroit. Los pocos minutos que tardamos en regresar a Detroit fueron los más largos que recuerdo en toda mi vida, porque estábamos seguros de que no íbamos a sobrevivir. El capitán McCormick ahora necesita darle aún más energía al avión para levantar la trompa para aterrizar. El avión todavía se inclina a la derecha y viaja muy rápido. No tengo timón para enderezarlo cuando toque tierra. El DC-10 con 67 personas a bordo se acerca con estruendo a la pista a casi 300 kilómetros por hora. ¡Sujétense! El aterrizaje fue la parte más aterradora de todo el vuelo. Cuando el avión tocó el suelo, comenzó a virar fuertemente hacia la derecha. Cuando el avión aterrizó, parecía que había tardado una eternidad. Duró una eternidad. Un par de ruedas del tren de aterrizaje se salen de la pista y circulan por el césped. Luego de un traumático aterrizaje, el avión finalmente se detiene justo a 300 metros del final de la pista de aterrizaje. Bien. ¿Apago los motores? Apágalos. Todas las mujeres querían abrazarlo. Y él estuvo increíble porque fue en ese momento que todos nos dimos cuenta de que estábamos vivos gracias a él. Él literalmente nos había salvado la vida. Al ver algo como esto, uno dice, bien, hay buenos pilotos y hay malos pilotos, pero esto iba más allá del bien. Esto es superlativo. Esto significa usar todos los instintos como aviador y todas las capacidades para mantenerse lo suficientemente calmo para controlar la situación. Con el avión en tierra firme, la tripulación tiene la primera oportunidad de inspeccionar el daño. El capitán y yo volvimos cuando todos ya se habían bajado y caminamos hacia la parte posterior y miramos hacia arriba y vimos ese agujero. Era tan extraño.
No había indicios de que hubieran impactado con algo, como pensaron los pilotos. ¿Qué causó tal daño al avión de pasajeros? El agujero era tan grande que si alguien hubiera estado en los asientos de ahí, habría salido volando inmediatamente. En ese momento todavía sentíamos que podría haber sido una bomba. Pero aunque el incidente había ocurrido a una velocidad explosiva, no se encontraron indicios de una bomba. Cuando los investigadores comienzan el trabajo, descubren que el DC-10 no está completo en el aeropuerto de Detroit. Un ataúd que estaba entre el cargamento del avión aparece a 30 kilómetros del aeropuerto de Detroit, cerca de Windsor, Ontario, Canadá. También encuentran la puerta del compartimiento de carga del avión. Se supone que las puertas no deben caerse de los aviones, especialmente en un avión tan nuevo. Nadie espera que suceda algo así. Cuando examinan el compartimiento de carga del avión, descubren que el mismo diseño de la puerta la convierte en un punto débil. La mayoría de las puertas de los aviones se abren hacia adentro. De hecho, la puerta es un poco más grande que el marco. A medida que la presión se acumula dentro del avión, la puerta tipo tapón encaja en el marco. Por su diseño, la puerta es muy segura. Pero en el diseño del McDonnell Douglas, la puerta del compartimiento de carga del DC-10 abre hacia afuera. Esa decisión se tomó para aumentar la capacidad de almacenamiento del avión. Al cerrarse, unos ganchos en la puerta del DC-10 se sujetan a una barra en el marco de la puerta. Para asegurarse de que está cerrada, quienes cargan el equipaje bajan una palanca que hace que unos pasadores atraviesen los ganchos para mantenerlos en su lugar. Cuando los investigadores examinan el compartimiento de carga del avión, no encuentran ningún daño estructural en la puerta. Cuando estudian las trabas de la puerta misma, encuentran que hay pasadores que no están cerrados completamente. Y los pasadores que deben asegurar que la puerta esté cerrada, no están en la posición correcta. Cuando interrogamos al encargado de cerrar la puerta, inmediatamente nos explicó que tuvo que hacer demasiada fuerza para cerrarla. De hecho, dijo que había tenido que usar la rodilla para que la manija se emparejara. Los investigadores descubren algo aterrador. Es posible cerrar la palanca ubicada afuera de la puerta, aun si los ganchos y pasadores no están en la posición de cierre. Paul Eddy es un periodista que investigó la historia del DC-10. Lo que Windsor mostró es que uno puede jalar para cerrar la traba, pero que no cierre como debe cerrar. Los pasadores que deben cerrar la puerta no atraviesan los orificios. Esto significa que quienes cargan el equipaje pueden creer que la puerta está cerrada, cuando no es así. No solo se puede cerrar la palanca exterior sin que las trabas estén bien enganchadas, sino que tampoco hay forma de que la tripulación lo sepa. Los pasadores que traban la puerta desactivan la luz de advertencia, aun cuando no están en la posición correcta. La puerta era una bomba de tiempo. Cuando el avión asciende, la diferencia entre la presión del interior y del exterior del avión aumenta. Si una puerta no está bien cerrada, volará con una fuerza explosiva. El problema en el vuelo de American Airlines comenzó cuando el avión superó los 3.500 metros. Cuando la puerta voló, el ataúd que estaba en el compartimiento de equipajes salió proyectado al vacío. Cuando la presión del interior del avión se liberó, todo lo que no estaba firmemente sujetado al avión salió expulsado de la aeronave.
Es realmente algo sorprendente si uno no lo espera. Hay mucho aire atrapado dentro de la cabina presurizada que quiere salir. Y cuanto más grande es el avión, más poderoso es el huracán de aire que sale del avión durante ese periodo de tiempo. Por sí misma, la despresurización repentina no impide que el avión pueda volar. Entonces, ¿por qué el capitán McCormick experimentó esas dificultades para controlar el avión? Los investigadores analizan cuidadosamente la parte posterior de la cabina y descubren que el propio diseño del DC-10 lo hace vulnerable. Cuando la puerta del compartimiento de carga voló, había tanta presión sobre el piso de la cabina que se colapsó en el compartimiento que estaba debajo. Al hacerlo, el piso del avión rompió algunos de los sistemas de control más importantes del avión. Cuando se colapsó, el suelo arrasó con los cables que controlan el motor número 2 e inutilizó la mayoría de los cables que tenían que controlar la parte trasera. Creo que va a volar. Esto le dejó a McCormick apenas el control suficiente para mantener el nivel del avión. La sorprendente capacidad para volar de Bryce McCormick salvó la vida de todos los que estaban a bordo del vuelo 96. Pero había un problema con uno de los aviones más nuevos y más caros que sobrevolaban Norteamérica. En el incidente de Windsor existió una falla obvia. Allí es donde las autoridades dijeron, aquí está el verdadero problema. La capacidad de cerrar esa puerta sin que todas las trabas estén en su lugar. Asegurémonos de cambiar ese sistema ahora mismo. Todos deben saberlo. Quiero que se revise todo. Quiero que se revisen todos los pernos. Chuck Miller es el jefe de la Administración de Seguridad Aérea de la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte, o NTSB. Es su responsabilidad señalar los problemas del nuevo DC-10 y proponer soluciones. Él ayuda a redactar los arreglos que cree que McDonnell Douglas necesita hacer para que el avión sea seguro. Era un hombre muy profesional y todos los investigadores le tenían un gran respeto. Chuck no se sentaba en la oficina. Siempre estaba en la escena de la acción. Para Chuck Miller, arreglar el DC-10 es una cuestión de orgullo profesional. Para McDonnell Douglas, el cuasi accidente sobre Windsor tiene grandes consecuencias. Su apuesta de $1.000 millones estuvo cerca de caer del cielo. Si algo más sale mal, la compañía misma podría correr peligro. ...3 de marzo de 1974. Un perfecto día de primavera en París. Ya pasaron cerca de 2 años desde que el DC-10 casi se estrella cerca de Windsor, Ontario. Ahora, más de 50 aviones nuevos están volando por todo el mundo. Uno de ellos, el avión 29, pertenece a Turkish Airlines. Normalmente el último tramo de este vuelo de Turquía a Inglaterra no lleva tantos pasajeros. Pero hoy el DC-10 se llena con facilidad. Las personas se aprietan en los asientos del avión. Un paro de una aerolínea británica hace que los pasajeros se peleen por cualquier vuelo de regreso a Londres. Wendy Will es uno de los últimos pasajeros en obtener un lugar en el vuelo. Es modelo y está regresando a casa después de una sesión de fotos en España. Teníamos 18 meses de casados y estábamos por comenzar una familia. Creo que el secreto de su éxito como modelo era que no solo era muy atractiva, sino que todos los fotógrafos la querían porque tenía una personalidad muy agradable y encantadora. Con todos los nuevos pasajeros que abordan, el vuelo está un poco demorado. Y no solo espera la tripulación. En la parte trasera del avión está Mohamed Mahmoudi, encargado del equipaje. Con todos los nuevos pasajeros no sabe si hay más bultos que cargar.
¿Es todo? Sí, ya acabamos. Bien, cierro la puerta. Como no espera más equipaje, Mahmoudi cierra la puerta trasera del compartimiento. El DC-10 está listo para despegar. Justo antes de las 12:30 de la noche, el vuelo 981 despega hacia los cielos que cubren París. Londres está a menos de una hora. Control de París, este es el Tango Hotel Yankee, 981. Estamos en 60 y solicitamos autorización para volar a nivel 230. Tango Hotel Yankee 981. Están autorizados a volar a nivel 230. 981, copiado. Mientras se aleja del aeropuerto, el DC-10 sigue ganando altitud. $2,700 metros. 3,000 metros. 3,300 metros. De pronto el enorme avión tiembla y se inclina hacia la izquierda. ¿Qué sucedió? La cabina explotó. ¿Seguro? Solo 16 segundos después de que comenzó la crisis, la tripulación lucha para salvar el avión. La trompa está cayendo. El avión gana velocidad. ¡Elévalo! ¡Eleva la nariz! No lo puedo elevar. No responde. Los pasajeros de la parte posterior del avión son testigos de una escena escalofriante. 2 filas de asientos simplemente desaparecieron. Los pasajeros pueden ver el cielo que cubre Francia a través de un enorme agujero en el suelo del avión. 2,100 metros. ¿Sistema hidráulico? ¡Lo perdimos! La tripulación descubre que no tiene poder hidráulico para controlar el avión. Sin él, no pueden mover el timón ni los elevadores. Aún sin sus controles básicos, el avión comienza a nivelarse. Pero perdió demasiada altitud. ¡Creo que impactaremos con la tierra! ¡Acelera! El DC-10 está viajando a casi 800 kilómetros por hora. El vuelo de París a Londres ni siquiera llega al Canal de la Mancha. Solo 9 minutos después del despegue, el vuelo 981 de Turkish Airlines se convierte en la peor tragedia aérea. Prácticamente no queda nada que pueda reconocerse como parte de un avión. El vuelo 981, que llevaba 346 pasajeros, prácticamente se desintegra con el impacto. No hay sobrevivientes. Era una escena de devastación total y completa. Había restos de objetos personales, cables, trozos de metal, trozos de cuerpos desparramados por todos lados. No podíamos caminar por ningún lado, sin correr el riesgo de pisar algún resto de cuerpo humano. Todavía tengo pesadillas, aunque pasaron 33 años. Los investigadores de la Administración Francesa de Investigación de Accidentes llegan rápidamente a la escena. Mi primer trabajo era evaluar el alcance del accidente y comenzar la primera investigación en la escena. Al principio no entendía qué había sucedido.
Solo sabía que había ocurrido un terrible accidente y que sería un trabajo duro para los investigadores. A pesar de la gran fuerza del impacto, las cajas negras, hechas con 3 capas de acero templado y aislante, sobrevivieron. Su contenido podría dar pistas valiosas sobre el accidente. La mayoría especulaba que era una bomba, porque era un avión casi nuevo y muy poderoso, que volaba en un cielo claro, que alcanzó los 3.600 metros de altura y finalmente cayó. Se les pide a los investigadores que vayan a un campo a 15 kilómetros del lugar del accidente. Allí encuentran una parte del fuselaje y 2 filas de asientos del DC-10. De algún modo se soltaron de la aeronave antes de que el resto del avión se estrellara en el bosque. Cuando los investigadores llegan, ya se retiraron los cuerpos de los pasajeros que estaban en esos asientos. Cuando los familiares de las víctimas llegan a Francia, son trasladados a una pequeña iglesia en el pueblo de Senlis. Una de las peores imágenes que vi en mi vida es esa iglesia. Había mesas con todo lo que encontraron: ropa, pertenencias, osos de peluche, anillos, relojes. Y los familiares que querían podían ir y ver todos los objetos que había sobre las mesas. Me entregaron un pequeño paquete con el anillo de bodas de mi esposa y también el de compromiso. Estaban muy dañados, así que pueden imaginarse las cosas que pasaron por mi cabeza. Como el accidente involucra a un avión estadounidense, Chuck Miller, miembro de la NTSB, se une a la investigación. Por segunda vez en 2 años está luchando con el problema de un DC-10. No creo que Miller haya sospechado ni siquiera por un momento que no habían arreglado la puerta después de lo de Windsor. Pero resulta claro que esa pieza de fuselaje que encontraron en Francia es la puerta del compartimiento de carga del avión. Parece una repetición del accidente de Windsor. Miller se enfrenta a una pregunta inquietante. ¿Por qué no solucionaron ese problema? Pienso que cuando vio que claramente nadie había arreglado la puerta, que no se había solucionado el problema, ahí fue cuando realmente se enfureció. Miller da un paso poco común. Aunque la investigación oficial solo estaba comenzando, le da al periodista Paul Eddy una pista importante. Le dije, ¿tiene alguna idea de qué hizo que la puerta se saliera? Y me contestó, sí. En tu lugar yo iría a dar un vistazo a un lugar llamado Windsor, Ontario. Hola. Soy Chuck Miller. Miller comparte sus sospechas con los investigadores franceses. Por favor, vean estas fotos. Fueron tomadas el 12 de junio de 1972, justo después del incidente. Les pedimos el informe del accidente de Windsor y nuestros colegas voluntarios estadounidenses también se ofrecieron a darnos muchos detalles. Luego de todo el trabajo realizado en la investigación del accidente de American Airlines, ¿habían pasado algo por alto? ¿Había otro problema con el enorme avión de McDonnell Douglas? Con la información que recibieron de Chuck Miller, los investigadores franceses observan de cerca la puerta del compartimiento de carga. Hacen un descubrimiento sorprendente.
No hay ningún problema nuevo. El caso de American Airlines se repite. Las trabas que deben mantener la puerta del compartimiento cerrada no están cerradas. Y como 2 filas de asientos salieron expulsadas del DC-10 sobre París, no hay dudas de que el piso del avión se colapsó, igual que en Windsor. ¡Vamos a chocar! ¡Con la tierra! ¡No lo puedo elevar! ¡No responde! ¡Hazlo! De hecho, cuando los investigadores 100 metros. descubren que la tripulación del vuelo 96 de American Airlines. Necesitamos descender y aterrizar. Windsor, Bryce McCormick pudo recuperar el control de la... Pero en París, todo el sistema hidráulico se había destruido. ¿Sistema hidráulico? ¡Lo perdimos! El líquido hidráulico ayuda a la tripulación a mover el timón y los elevadores de la cola. Al no poder controlarlos, la tripulación no pudo mantener el avión en el cielo. El mayor problema fue que el vuelo de París era mucho más pesado porque llevaba más pasajeros. Cuando el suelo se colapsó, lo hizo con una presión tan fuerte que dañó los cables y los controles posteriores. En ese momento, ya no quedaban esperanzas. Juran que el testimonio que van a brindar es absolutamente verdadero. Poco después del accidente del vuelo 981 de Turkish Airlines, Chuck Miller vuelve a los Estados Unidos. El primer testigo de la mañana es el señor Miller, director de la Administración de Seguridad Aérea de la NTSB. Esta vez, Miller responde las preguntas de los senadores estadounidenses. ¿Cuándo descubrió los posiblemente catastróficos defectos? Se da inicio a una audiencia extraordinaria para descubrir cómo un problema identificado en 1972 pudo derribar a otro avión 2 años más tarde. Por supuesto, nuestro entendimiento hasta ahora es... Lo que ahora tiene que descubrir es por qué no arreglaron esa puerta. Menos de un mes después del accidente de Windsor, los investigadores habían hecho 2 recomendaciones específicas. Miller y sus investigadores recomendaron que se modificara el mecanismo de cierre. Querían asegurarse de que fuera físicamente imposible que los encargados del equipaje cerraran la palanca sin colocar los pasadores en su lugar. También sugirieron que se colocaran conductos de ventilación en el piso de todos los DC-10. Esto permitiría que el aire de la cabina presurizada se equilibrara sin que el suelo colapsara. Pero en los 2 años que pasaron después del accidente, ninguna de estas recomendaciones se implementó. Hace tiempo que hay un problema fundamental en el Centro de la Seguridad Aérea de Estados Unidos. El trabajo de la NTSB es descubrir qué sucedió y formular recomendaciones para evitar que vuelva a suceder. Pero no tiene ninguna autoridad para que esto se implemente. La NTSB no tiene autoridad reguladora. Deben recurrir a la FAA y decirles queremos que se hagan estas cosas. Y esa es la falla del sistema. Si la Administración Federal de Aviación emite una directiva de aeronavegabilidad, se quitan los aviones de servicio hasta que se hace el arreglo indicado. Pero aunque el problema del DC-10 era tan serio, no se emitió ninguna directiva. Un acuerdo de caballeros entre el jefe de la Fuerza Aérea y el líder de McDonnell Douglas evitaron que se emitiera. El acuerdo de caballeros es la raíz del problema de París. No caben dudas de que si se hubiera emitido una directiva de aeronavegabilidad, como debería haber ocurrido después de lo de Windsor, el accidente de París no habría sucedido. Fue un accidente evitable. McDonnell Douglas le aseguró a la Fuerza Aérea que iban a arreglar el problema voluntariamente. Una directiva habría afectado seriamente la reputación del recién estrenado DC-10. Lo último que uno quiere en el mundo es que el público o cualquiera de las aerolíneas que van a operar ese avión piensen, oh, tal vez haya algunas fallas en este avión. Por eso, una directiva de aeronavegabilidad, especialmente una que te obliga a ir hacia atrás y volver a diseñar la ingeniería, es algo horrible para un fabricante. McDonnell Douglas hizo algunas modificaciones a la puerta del compartimiento.
Se hizo un agujero en la puerta para que quienes cargan el equipaje pudieran ver si los pasadores estaban trabados. También se colocaron muchos carteles de advertencia en la puerta del avión. La compañía también hizo otras modificaciones. Aumentaron la longitud de los pasadores y agregaron una placa del lado de adentro de la puerta. Esta placa hace que sea físicamente imposible bajar la palanca si la puerta no está cerrada adecuadamente. Pero cada uno de los arreglos propuestos tenía su propio problema. ¿Es todo? Sí, ya acabamos. Muchos de los que cargan el equipaje no sabían para qué servía esa pequeña ventana en la puerta. Y el encargado del equipaje en París leía y hablaba 3 idiomas, pero no el inglés, el único idioma en el que estaban escritas las advertencias. La placa que se suponía tenía que estar instalada en la puerta nunca se adosó al avión que se estrelló en París. También se descubrieron los documentos que confirman que el trabajo se hizo, pero no importa lo que diga la evidencia escrita, el arreglo nunca se hizo. Otra vez, el problema es que no hay un inspector independiente de la FAA que se acerque a ver y luego certifique lo hecho. Porque no se había emitido una directiva. En los años siguientes se presentan una gran cantidad de demandas legales contra Turkish Airlines en California. Con el paso del tiempo, aprendí más y más sobre lo que en realidad sucedió y me di cuenta de que no había sido un accidente como otros. Fue totalmente evitable. Mi objetivo era exponer a estas personas al escrutinio público. En las semanas cercanas al juicio, los abogados involucrados en la causa tuvieron acceso a toda la historia del desarrollo del DC-10. Ellos no son los únicos que pueden ver las evidencias. El periodista Paul Eddy también las ve. Estábamos decididos a obtener esos documentos y ese testimonio. Alguien nos dio la llave del depósito donde se guardaban los documentos y a la noche ingresamos y nos encontramos con una gran pila de documentos para analizar y descubrir qué estaban tramando. Al leer la inmensa pila de papeles, Eddy hace un descubrimiento sorprendente. Un memorándum escrito por John Applegate, el director de ingeniería de productos de Convair, la compañía que había construido la puerta del compartimiento de carga para McDonnell Douglas. Creo que el momento en el que supimos que los teníamos fue con el memorándum de Applegate, que específicamente advertía que esto podía ocurrir. El memorándum es una acusación sobre las puertas del compartimiento que se estaban haciendo para el DC-10 y la falta de ventilación en los pisos de la cabina. Advertía que era cuestión de tiempo antes de que ocurriera un desastre mayor a causa de las puertas. El avión demostraba una susceptibilidad inherente a una falla catastrófica cuando se exponía a una despresurización explosiva del compartimiento de equipaje. Aquel memorándum, escrito solo unas semanas después del cuasi desastre de Windsor, recomendaba que se hicieran cambios inmediatos a la puerta del compartimiento de carga del DC-10. Sabíamos que los teníamos porque ellos sabían que habíamos descubierto su secreto. Durante el juicio se hace otro descubrimiento escalofriante. No solo McDonnell Douglas conocía el problema después de Windsor, sino que también lo conocía durante el desarrollo del DC-10. 4 años antes del accidente de París, 2 años antes del de Windsor, la puerta del compartimiento de carga falló durante una prueba de presión. La compañía sabía que había un problema, pero el diseño básico de la puerta no se modificó. No podía creer que una gran empresa como era McDonnell Douglas en ese momento hiciera algo así, que arriesgara nuestras vidas, las vidas de personas comunes,
a cambio de dinero. Bien, en la aviación se le llama tecnología fúnebre. En otras palabras, siempre tenemos la contrapartida del dinero. Y desafortunadamente, con el paso del tiempo, nos damos cuenta de que hay cada vez más casos en los que se espera hasta que mueran suficientes personas para decir, ¿saben qué? Hay que invertir dinero en esto. El memorándum de Applegate y otra información que sale a la luz durante el juicio permiten que se siente el precedente más importante de la historia de la aviación. McDonnell Douglas pagó más de $80 millones por los daños. Luego del accidente de París, finalmente se hicieron modificaciones infalibles a la puerta del DC-10. Esta vez nada se dejó librado al azar. La Fuerza Aérea emitió una directiva que aseguraba que las puertas no volverían a abrirse en pleno vuelo. Y funcionó. Luego del accidente de París, no hubo otro incidente grave que involucrara las puertas de un DC-10. Pero la historia de la aviación y una industria muy competitiva sufrieron un gran impacto. La empresa McDonnell Douglas vendió menos DC-10 que los que alguna vez había esperado. La mayoría de los pilotos que conozco que volaron el DC-10 por años realmente aman ese avión. Probablemente sea un poco más difícil que el 747 en cuanto a la dureza de sus controles, pero sigue siendo agradable volarlo. Eso está bien, pero no se puede separar a la aeronave, ni a la compañía, de la terrible reputación que les dejó el accidente. Finalmente, McDonnell Douglas desapareció. Boeing compró a la compañía en el año 1996. En el bosque de las afueras de París hay un monumento en honor a quienes murieron en el vuelo 981. Un recordatorio permanente de uno de los accidentes más perturbadores de la historia de la aviación. Uno nunca se olvida. Logré seguir con vida en estos 30 y tantos años, pero todavía lo recuerdo. Hoy en día se sigue pensando que fue un accidente, pero no lo fue.